Una radio con propósito. Una radio con visión. Una radio para todos. El Libertador, 1210 AM. Continuamos con Punto de Partida aquí por la 1210 AM Radio El Libertador. Bueno, y como siempre digo, a través de nuestra web nos puedes sintonizar en cualquier parte del mundo o puedes recomendar la página para que nos escuchen por ahí, el www.ellibertador.com.uy. También podés vernos en nuestras redes sociales, Twitter, Instagram y también YouTube, donde, bueno, colgamos las distintas columnas. Hoy me acompaña nuevamente para viajar lejos María García Marichal. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿vos? Muy bien, contento de poder estar aquí con otro programa más, aprendiendo. Y hoy tenés cosas que no conozco, pero que vos decís que es muy bueno, así que yo te voy a escuchar con mucha atención a ver qué nos vas a mostrar hoy. Hay una cosa que quiero plantearte a vos y le voy a plantear a la audiencia. Siempre que estamos leyendo, estamos viajando, abriendo universos, pero además estamos conociendo. Yo permanentemente estoy indagando porque hay escritores nuevos que impactan en el mundo. Y cuando nosotros empezamos este programa, Carlos, me acuerdo que a mí me encantó la idea de poder hacerlo aleatorio como decidimos hacerlo, porque no necesariamente vamos a estudiar o a leer, a indagar sobre clásicos o muy conocidos. Tenemos que ver quién está escribiendo ahora o quiénes han escrito, por ejemplo, un libro y han dejado su marca en el mundo. Quiénes están surgiendo como grandes escritores. Y hoy vamos a empezar con alguien que voy a tener que pronunciar muy bien su nombre y que vamos a tener que, cuando lo escribas, que la gente que se acerque por YouTube, que lo anote. Bueno, vamos a ver quién es entonces y vamos a comenzar. ¿Es por África? Sí, señor. Es una autora nigeriana. Y acá quiero aclarar que es fundamental buscar, como estamos buscando en Asia, hemos andado por Japón, andaremos por Afganistán, seguramente por Arabia Saudita, después Israel, trabajaremos Egipto, pero acá estamos en el oeste africano, en lo que se llamaba antiguamente, cuando en lugar de etnias, sabemos que la raza humana es una sola, pero antes se hablaba de razas humanas, en lugar de etnias hablábamos de razas, lo que llamaríamos África negra. O sea, estamos hablando de un país al sur del Sahel y más al sur aún del desierto del Sáhara, donde la población blanca es poca y la mayor parte de esa población es descendiente de quienes colonizaron y de alguna forma también exprimieron el continente africano. Y esta autora es jovencísima. Tiene 42 años y ya está dando muchísimo que hablar. Se llama Chimamanda Ngozi Adichie o Adichie. Chimamanda, como se pronuncia, porque es absolutamente auditivo, estamos hablando de cómo se oye. Ngozi se pronuncia con la boca cerrada, Ngozi, Adichie, como se pronuncia. Nació el 15 de septiembre de 1977 en una aldea pequeña en Enugu. La aldea se llama ABBA, como el grupo, como el grupo sueco. Sí, ABBA con doble B larga. Y es la quinta hija de el matrimonio formado por Grace Ifeoma y Nwoye Adichie. Pertenecen a la etnia Igbo, o sea, son africanos, negros, de origen, digamos, sin mestizaje. Autóctonos, absolutamente. No hay mestizaje allí. Es una bellísima mujer. Muy joven, 42 años. A los 19 años, su papá es profesor de estadística y la mamá fue la primera secretaria de admisiones en la Universidad de Nigeria. O sea, estamos hablando ya de las etnias negroides empoderándose de los territorios que durante tanto tiempo fueron ocupados por los colonizadores. Cuesta, porque todavía hay mucho para mejorar, pero ya hay un empoderamiento.
El papá es profesor de estadística. Son hombres, todavía son gente joven. A los 19 años ella viajó a los Estados Unidos para estudiar con una beca. Y estuvo 2 años estudiando comunicaciones y ciencias políticas en la Universidad del Este en Connecticut. Se graduó. En 2001 se graduó con muy buenas calificaciones, pero se dedicó a eso y a la literatura. O sea, seguimos hablando de lo mismo. Quienes escribimos tenemos que hacer otra cosa. Afortunadamente tenemos otras vocaciones. Ella ama las ciencias políticas y le encanta la literatura. Y bueno, entonces ella, y es comunicadora, o sea, Claro. estudió todo, pero además se dedica a la literatura. Después te voy a decir a qué se dedica ahora viajando entre los 2 países, porque ama escribir y ama lo que está haciendo. Bueno, esta jovencita es antes que nada feminista, pacifista, y está abocada a 3 dramas, yo diría 3 tragedias que suceden en el mundo actual, Carlos, y que nuestros amigos lo saben porque lamentablemente lo escuchan. Hay que saber y hay que indagar. La migración. África es un sangrado espantoso de migrantes. Ahora después vamos a ver por qué. O sea, algunas de las causas. No voy a hacer acá un estudio geopolítico porque no es el espacio para hacerlo. La migración, el sexismo y además de eso, el racismo. Son los 3 ejes en los que ella fundamenta su obra. Nosotros no nos tenemos que olvidar que hay una gran cantidad de población, digamos, de distintas religiones fundamentalistas en África. Y hablo tanto del Islam como de catolicismo, como de judaísmo. Y entonces la mujer está muy subyugada en muchos de esos países y ella trata todo esto. Son los 3 ejes de la literatura de Chimamanda Ngozi Adichie. Su primera novela está traducida al castellano como La Flor Púrpura. La recomiendo para quienes nos están viendo. Es esta es una edición económica. Hay también de tapa dura. Hago un agradecimiento especial a mi hija Micaela Bordajandi, que me ayudó muchísimo. A ella le encanta Chimamanda y me consiguió el libro para que yo pudiera leerlo. Me tiene totalmente atrapada porque yo había leído de ella pequeños fragmentos. En realidad, el nombre del libro en inglés es Purple Hibiscus. Hibisco púrpura. No existen los hibiscos púrpuras. Ella dice que ella inventó una flor para dar una idea de libertad. En castellano es La Flor Púrpura. Con este libro, Purple Hibiscus, ella recibió el primer premio a la primera obra de autor que da la Commonwealth Writers Prize, es decir, la organización de la Commonwealth. La Commonwealth es una organización internacional creada en la época del Imperio Británico que, digamos, abarca a todos los países que fueron colonias o que fueron protectorados. Bueno, hay un concurso para novelistas, para primeros novelistas, para noveles escritores, y ella ganó el primer premio con Purple Hibiscus. En 2006 escribió Medio Sol Amarillo, y esta es la novela que quiero conseguir. La estoy buscando por todas partes. Creo que Micaela, mi hija, me la va a encontrar. El Medio Sol Amarillo se introduce en un tema que, claro, yo puedo hablarte un poquito de él porque cuando yo era chiquita esto era cosa de todos los días. Y yo era una especie de Mafalda. No me quiero comparar con esa grande de Mafalda, pero me preocupaban todas las cosas que le preocupaban a Mafalda. La superpoblación, la guerra. Y esto era la guerra intestina, la guerra civil nigeriana. Ahora vamos a hablar un poquito de Nigeria. Después pueden googlear o pueden buscar en un atlas o en cualquier planisferio donde está Nigeria. Está en el oeste de África. Tiene 854 kilómetros sobre el Océano Atlántico. Muy poco para lo grande que es el territorio. En los años 60 y 70 hubo una guerra espantosa y se partió un trozo de Nigeria que se llamó Biafra. Y vos que sos rockero, yo soy rockera de las de antes, recuerdo a Totem con mi amado Rubén Rada, Sí. cantando Biafra con aquella voz impresionante. Decía, Biafra estaba muerta, porque además del hambre, la desolación, ese país nuevo que duró muy poquito tiempo porque fue rápidamente vuelto al territorio nigeriano, pasaba por cosas horrorosas. Y la bandera de Biafra tiene tres bandas horizontales,
una negra, una verde oscura y otra roja, si no me equivoco, no recuerdo bien el orden. Y en la del medio hay medio sol amarillo. Entonces ella escribió y se metió en esa terrible realidad que son las guerras civiles y que en África han dejado y dejan el tendal de muertos, de destrucción, de pobreza, de hambruna, ¿no? Medio sol amarillo. Perdón. En 2009 publicó sus relatos breves The Thing Around Your Neck y en 2013 el ensayo Todos deberíamos ser feministas. Dicen que este ensayo está muy bueno. Ninguno de estos libros yo los he leído, los estoy buscando. El ensayo Todos deberíamos ser feministas es un ensayo, según plantean los críticos, de muy alto nivel, porque habla justamente del feminismo, no del feminismo destructivo, del feminismo creador, del feminismo puro, del feminismo de igualdad absoluta de los sexos. O sea, la muchacha es antes que nada, va contra el sexismo, contra lo que es, digamos, el deterioro de la figura de la mujer. Nosotros en Uruguay, y esto lo quiero aclarar, nos podemos sentir muy privilegiados. Yo no sé si vos estás de acuerdo. Puede haber situaciones de inequidad. Lamentablemente hay situaciones de inequidad por otros lados, ¿no? Femicidios, etcétera, que eso hay que tratar de desterrarlo y hay que hacer algo pronto para arrancarlo y después mucha educación. Pero a nivel de lo que es la composición de sexos, nosotros estamos muy en equilibrio. Pero esto no lo ves, entonces vas acá a la vuelta nomás y te das cuenta de que hay inequidades. Lo que debe ser en países que además vienen de décadas, algunos de cientos de años de colonialismo atroz. Entonces, esto es lo que está haciendo Chimamanda. Hay en 2013 un nuevo libro, Americana, que es un bestseller. Pero ya te voy a pasar un dato. Lo están preparando como una miniserie Lupita Nyong'o, casi nadie, y Danai Gurira. Así que vas a tener una miniserie que seguramente va a ser muy buena. Americana, se llama con H al final. Actualmente vive en Nigeria ella y viaja mucho a Estados Unidos porque trabaja en los dos lados. Ella trabaja como comunicadora, trabaja porque es especialista en ciencias políticas, pero hace talleres de escritura creativa. O sea, se dedica. Sí, dedicada a la literatura. Claro, quiere. Hay otras obras, Por amor a Biafra, que es un drama, es para teatro, y Decisiones, que es poesía. La obra de ella, una obra hermosa, yo voy a leer un fragmentito, hermosa, profunda. Describiendo cosas de todos los días, desentrañás realidades ancestrales, tanto de sus ancestros genéticos y étnicos como de la colonización y de uno de los grandes problemas que ha tenido África, que lo tuvo Latinoamérica, que lo han tenido muchos países de Asia, la enculturación, la imposición de una cultura por encima de las otras y lamentablemente muchas veces no de la mejor manera, sino una enculturación a partir de la prepotencia. Entonces todo eso queda tan arraigado que es muy difícil, digamos, desprenderlo. Entonces, esa literatura es una literatura hermosa, escribe con una prosa hermosísima, una descripción natural, fresca, juvenil, pero una profundidad, sin hacer un juicio, no, una profundidad que tú podés extraer las verdades más grandes sin necesidad de pedir explicaciones. Es maravillosa. Y Nigeria, antes de leer el pequeño fragmento, Nigeria es un país de una superficie muy grande, tiene 923.000 kilómetros cuadrados, se llama República Federal de Nigeria, está sobre el oeste, sobre el Océano Atlántico, tiene, decíamos, 858 kilómetros de costa sobre el océano, y su nombre procede del río Níger, que la recorre por el norte, ¿no? Limita con Níger al norte, con la República de Níger, con Chad al noreste, uno de los países más pobres del mundo, con Camerún al este y con Benín al oeste, y tiene la costa sobre el Atlántico.
La capital es Abuya, no es más Lagos. La capital durante muchísimos años de la colonia fue Lagos. Hoy es Abuya, pero la principal ciudad es Lagos, que tiene es más o menos, debe ser más o menos como Montevideo, pero es muy irregular. O sea, tiene un centro impresionante, occidentalizado, y luego tiene enormes cantidades de marginalidad. La población de Nigeria es de 195.900.000 habitantes. Es uno de los países más poblados de África. Y es de donde sale enorme cantidad de gente a caminar o a subirse a trenes o a camiones para poder llegar hasta el Mediterráneo, subirse a esas barcazas que son a veces tanques acomodados y morir muchos de ellos en el agua del Mediterráneo buscando una vida mejor. El idioma oficial es el inglés, pero hay una enorme cantidad de dialectos e idiomas propios de esta enorme cantidad de etnias. Bueno, y esta es la etnia, déjame recordar bien, porque hay una etnia de la que procedieron muchísimos de los esclavos en Latinoamérica. A ver, ¿cuál es se me olvidó el nombre en este momento. Después voy a tratar de recordarlo, pero esta etnia, que no es justamente la de Chimamanda, es una de las etnias que fue de las más tristemente recordadas porque fue las que más esclavos trajo a América. Después me voy a fijar bien cuál es el nombre y para la próxima lo mencionamos. Hermosos africanos del oeste. La flor púrpura. ¿Sí? Bien. Un pequeño fragmentito. Voy a leer 2 pequeños fragmentitos para tener una idea. Todo empezó a desmoronarse en casa cuando mi hermano Yaya no fue a comulgar. Estamos hablando de una familia católica ortodoxa. Y padre lanzó su pesado misal al aire y rompió las figuritas de la estantería. Acabábamos de regresar de la iglesia. Madre dejó las palmas encima de la mesa y subió a cambiarse. Más tarde las entrelazó formando unas cruces que se combaban por su propio peso y las colgó en la pared, bajo la foto de la familia enmarcada en dorado. Claro, era Domingo de Ramos. Allí se quedaron hasta el siguiente miércoles de ceniza, día en que las llevamos a la iglesia para incinerarlas. Padre, que como el resto de oblatos lucía vestiduras largas de color gris, ayudaba cada año a distribuir las cenizas. Su fila era la más lenta porque se esmeraba en presionarlas con el dedo pulgar para formar una cruz perfecta en la frente de cada feligrés mientras pronunciaba despacio, dando sentido a cada una de las palabras. Polvo eres y en polvo te convertirás. Así empieza The Purple Hibiscus. Estamos hablando de nigerianos, católicos ortodoxos por pura enculturación. Más adelante, hablando con nuestros espíritus, antes del Domingo de Ramos. Estaba sentada delante del escritorio cuando madre entró en mi habitación con mis uniformes del colegio colgados del brazo, uno sobre otro. Los colocó encima de la cama. Acababa de recogerlos del tendedero del patio trasero, donde yo los había puesto a secar por la mañana. Yaya y yo lavábamos nuestros uniformes y Sisi el resto de la ropa. Primero metíamos un trocito diminuto de la prenda en el agua jabonosa para comprobar si desteñiría, aunque ya sabíamos que no. Teníamos que emplear todos y cada uno de los minutos de la media hora que padre había planificado para aquella tarea. Gracias, madre. Estaba a punto de entrarlos, le dije, y me levanté para doblar la ropa. No era justo dejar que una persona mayor hiciera la faena que le correspondía a uno, pero a madre no le importaba. Era una de las muchas cosas que no le importaban. Se acerca la llovizna y no quiero que se mojen. Pasó la mano por mi uniforme, una falda gris con la cinturilla combinada en un tono más oscuro, lo bastante larga para cubrirme las pantorrillas. Vas a tener un hermanito, no sé si niño o niña. Me quedé mirándola. Estaba sentada en mi cama, con las rodillas juntas. ¿Vas a tener un bebé? Sí. Sonrió sin dejar de pasar la mano por mi falda. ¿Cuándo? En octubre. Ayer fui al doctor a Park Lane. Alabado sea el Señor.
en lo que Yaya y yo era lo que Yaya y yo decíamos, lo que padre esperaba que dijéramos cuando ocurría algo bueno. Sí, madre dejó la falda poco convencida. El Señor es misericordioso, ¿sabes? Cuando sufrí los abortos después de tenerte a ti, en el pueblo empezaron a correr rumores. Los miembros de nuestra umuna llegaron a enviar mensajeros para que persuadieran a tu padre de que tuviera hijos con otra mujer. Había mucha gente con hijas dispuestas. Muchas incluso tenían título universitario. Habrían dado a luz gran cantidad de hijos. Se habrían hecho cargo de nuestra casa y nos habrían ayudado a salir adelante, como la segunda esposa del señor Esendu. Pero tu padre se quedó conmigo, con nosotros. No solía hablar tanto rato seguido. Por lo general, hablaba al igual que comen los pájaros, en pequeñas cantidades. Sí, convine. Era de elogiar que padre no hubiera accedido a tener más hijos con otra mujer, que no hubiera optado por casarse de nuevo. Aunque, después de todo, padre era diferente. No me gustaba que madre lo comparara con el señor Esendu ni con nadie. Aquello lo rebajaba y manchaba su reputación. Incluso llegaron a decir que alguien me había cerrado el útero con Ogu. Madre meneó la cabeza y esbozó aquella sonrisa indulgente que se le dibujaba en los labios cuando hablaba de las personas que creían en los oráculos, o cuando algún familiar le aconsejaba que visitara a un hechicero, o cuando la gente relataba historias acerca de que habían desenterrado mechones de pelo y huesos de animales envueltos en un trapo que habían sido previamente enterrados en el jardín de su casa para echarles mal de ojo. No saben que los caminos del Señor son inescrutables. Muy interesante. Muy interesante. La recomiendo intensamente. Chimamanda Ngozi Adichie. 42 años. 42 años. Una escritora que se las trae. Se hará una miniserie prontamente sobre Americana. Termina en H, Americana. Una gran escritora por lo que yo estoy totalmente atrapada por esta novela. Gracias, Micaela, por tu asesoramiento. ¿Y ahora? ¿Y ahora? Y ahora vamos nos vamos muy atrás. Y nos vamos a los Estados Unidos de Norteamérica. Nos vamos a Mark Twain. Mirá vos. ¿Vos sabés lo que quiere decir Mark Twain? No. Ahora te lo voy a decir y te vas a tentar. Mark Twain. ¿Y qué vamos a...? Bueno, tenemos que hablar de las dos cosas maravillosas de Mark Twain. Esta maravilla, Tom Sawyer, que es su obra maestra para la literatura, pero personalmente, y algunos críticos me dan la razón, no porque sea yo, pero me la dan. Las aventuras de Huckleberry Finn no tienen parangón. ¿Cómo me gusta esa palabra? La palabra parangón. Mark Twain, o sea que nos vamos bien atrás, ¿eh? Sí. Pero sí, lo teníamos preparado, Mark Bueno, Twain. así es la columna, va para atrás, para adelante. Es que así, por eso es aleatorio, es lindo. Además nos pueden Sugerir. llamar, claro. Bueno, como siempre digo ahí en los comentarios de los videos, ya sea en Facebook o en Instagram o lo que sea, también en YouTube, nos pueden dejar ahí algún autor que quieran que veamos y con mucho gusto vamos a estar hablando de eso. Encantadísimos nosotros buscando. Porque algunos se nos va a pasar, sin lugar a dudas, y nos los pueden traer. Sí, por supuesto que sí. Además, hay tanto y tantas cosas. Entonces, hablen de fulano, de mengana, no leyeron a alguien, dennos sugerencias que nosotros acá estamos felices. Bueno, el señor Samuel Langham Clemens nació el 30 de noviembre de 1835, estamos hablando de antes de mediados del siglo XIX, en Florida, no en el estado de Florida, en un pueblito de Florida, Missouri. En un pueblito de Missouri, Florida, perdón. Sí. Al revés. Y falleció el 21 de abril de 1910, rectifico, 21 de abril de 1910, en Reading, Connecticut. ¿Cuánta gente en Connecticut? Sí. Es uno de los estados que tiene mayor cantidad, digamos, de centros culturales, locales universitarios, colegios, etcétera, ¿no? Y después adoptó el nombre de Mark Twain. Ahora vamos a ver por qué, porque me encantó. Yo lo supe hace mucho tiempo, después se me olvidó y ahora lo volví. Quiero agradecer muchísimo a mi hijo, Facundo Bordahandi, que me está regalando todos estos que fueron los libros de mi segunda infancia y adolescencia, ¿no? Los busca, me los regala y además me asesora porque le encanta leer e investigar y me asesora mucho. Muchísimas gracias, Facundo Bordahandi, mi hijo, por estos aportes.
Qué importante que es cuando en la familia todos están buscando, ¿no? En casa hay muchísimos libros y hay un Kindle que amo, que yo ya te lo he dicho, porque tiene una luz preciosísima, pero no me daña los ojos. El señor Samuel Langham Clemens, que nació el 30 de noviembre de 1835 en el pueblito de Florida, en Missouri, trabajó en muchas cosas. Y entre ellos, trabajó en barcos fluviales. ¿Han visto los barcos fluviales del Mississippi? Sí, los de la rueda. Esa gigante, esa, sí. Que además hoy en día se usan muchísimo para el turismo, pero que quiero aclarar que siguen siendo, junto a las barcazas, no nos olvidemos que las barcazas tienen enormes ventajas, van en convoyes, solamente la topadora, la de atrás, es la que gasta el combustible, ahorra espacio, lleva enormes cantidades, pero se sigue haciendo también transporte en los barcos tradicionales del Mississippi. Y están, por supuesto, los turísticos, que son claro, para, vas al Mississippi, tenés que viajar en uno de esos barcos, por supuesto, ¿no? Es lógico. Entonces, trabajó de todo hasta que se hizo piloto de uno de esos barcos. Sí. Y entonces, tienen una medida, Mark Twain, que son las 2 basas o los 12 pies, la profundidad del río, que la van marcando. Mirá. Mark Twain, Mark Twain. Aquí está el nombre de nuestro autor. Mirá vos, interesante. Significa 2 brazas, o 12 pies, que es la profundidad. Mark Twain, a medida que le gustó, y se lo puso como seudónimo, Mark Twain. Creció en Hannibal, que no tiene absolutamente nada que ver con El secreto de los inocentes, pero se llama igual. Es un pueblo que se llama Hannibal, un pequeño pueblo ribereño del Mississippi, está a orillas del Mississippi, y a los 12 años quedó huérfano de papá. Entonces empezó a trabajar como tipógrafo en una imprenta, ¿no? En una editorial. Pero ya empezó a escribir artículos, es decir, la muerte de su padre determinó que saliera a trabajar. Empezó a trabajar como tipógrafo, pero ya empezó a escribir porque le empezó a gustar. Empezó porque había muchas cosas sobre las que escribir y que el Mississippi tenía muchas historias y que la gente era muy particular, que hay muchísima población negra que está totalmente, que en aquel momento estaba totalmente segregada, pero que tenía y que tiene, que sigue teniendo afortunadamente, una cultura y una riqueza que estaba haciendo cambiar totalmente el perfil del Estado. Y empezó a escribir. A los 18 años se fue de su hogar, ya los hermanos estaban grandes, y comenzó a viajar en busca de aventuras. Mark Twain, como el nombre de las 12 brazas, de las 2 brazas o 12 pies, fue un aventurero. Le encantó, andaba para todos lados, le gustaba. ¿Vos sabías que el hombre que se tiene registro que más caminó en el mundo fue el adelantado Álvar Núñez Cabeza de Vaca? No. Un día te voy a hacer ese cuento, cuando lo traigamos a colación. Bien. Pero Mark Twain caminó muchísimo también, ¿no? Además anduvo en tren y todo, anduvo en los barcos. Fue tipógrafo, trabajó como piloto fluvial, allí adoptó su nombre, Mark Twain. Pero en la guerra de secesión se interrumpió el tráfico fluvial justamente era una forma de hacer presión. El tráfico fluvial de productos se frenó, paró. Y entonces no pudo ser más piloto. Y eso lo entristeció mucho. ¿Qué hizo? Rumbeó para las montañas de Nevada. Vamos a buscar oro, dijo. O sea, vamos a buscar oro. Hay muchas series en los canales de cable. Quiero hacer acá una aclaración. Y quiero quiero pedirles perdón, porque me merecen muchísimo respeto, pero también respeto para mí, qué series que no me gustan, esas de las búsquedas de esto y las búsquedas de aquello. Buscando oro, pasando frío, mostrándole a la cámara todo lo que se hace para buscar oro. Bueno, pero todo eso se hacía naturalmente en la época de Mark Twain. Se fue para Nevada a buscar oro, por supuesto que casi no encontró nada. Pobre Mark. Buscó oro, no tuvo mucho éxito. Entonces se puso a trabajar como periodista. No podemos escribir, no podemos encontrar oro. Trabajemos. Andaba bien con la pluma, lo que pasa. Era bueno con la pluma. Empezó a trabajar como periodista y comenzó, ya a manifestar un estilo muy personal, muy Mark Twain, ¿no? Tuvo un primer gran éxito literario en 1865 que lo estoy buscando, es un cuento, se llama La famosa rana saltarina de Calaveras. Yo lo quiero encontrar porque
El nombre ya me tiene enamorada. La famosa rana saltarina de Calaveras. Y ya publicaba con el nombre de Mark Twain, con el nombre de las 12 brazas, de las 2 brazas o 12 pies, o sea, con el nombre de la medida. Mark Twain, ya era él. Viajó a San Francisco, conoció a un escritor muy conocido, del que en alguna vez hablaremos, Blair Harty, y él mismo lo animó con su carrera de escritor. Viajó continuamente después de eso. Fue a Polinesia, recorrió las islas de la Polinesia, anduvo por Europa, escribió Los inocentes en el extranjero, que es de alguna manera muy autobiográfico, porque él se vio muy bisoño, muy chiquilín, muy poco conocedor, ¿no? Ahí es cuando se empieza a dejar el bigote. El gran bigote y la melena rubia que después se emblanquecen de Mark Twain. Luego escribió A la Brega en 1872, en la que recrea justamente sus aventuras de buscador de oro y todo lo que le pasó y sus incursiones con los aborígenes, porque claro, tenía que tratar con los Sioux, con los Cherokee, con los Navajo, con los indios pueblo, con los distintos aborígenes cuyas tierras eran su propiedad y donde venían todos estos emprendedores, todos estos pioneros a buscar oro. O sea, hubo una cantidad de aventuras allí. En 1870 se casó con Olivia Langdon y se estableció en Connecticut. Y en 1876 publicó Tom Sawyer, que es considerado su obra maestra, aunque de todas maneras puedo decirte que a mí me gustan mucho más las aventuras de Huckleberry Finn. Y quiero aclarar que fue el que catapultó la literatura estadounidense y de habla inglesa. La catapultó, llevó a lo más alto la literatura estadounidense, Mark Twain. 1882 es el año en que publica Las aventuras de Huckleberry Finn, ambientada a orillas del Mississippi también, y que fue muy, pero muy, muy, muy bien recibida por la crítica. Antes de leer un pedacito, yo quiero decir que la última etapa de la vida de Mark Twain fue una etapa de mucha desgracia. Ya lo vemos como el viejito, ya no como aquel hombre de cara y mirada pícara, rubio de bigotazos, sino como el viejito de bigotazos y pelo blanco. Se fallecieron su esposa y sus 2 hijas. Y tuvo un enorme, sí, muy mal. Y tuvo un enorme problema económico. Entonces él dijo que cuando volviera el cometa Halley, él se iba a ir. Y realmente el cometa Halley volvió a pasar como cada 76 años en 1910 y allí falleció nuestro querido, grandioso Mark Twain. Antes de leer un pedacito de Tom Sawyer, ¿cómo es esta novela? Bueno, presenta el mundo idealizado de la infancia de Mark Twain. Lo presenta inocente, pícaro, lleno de aventuras. Pero como lo escribe de grande, ya lo representa como un adulto desencantado, con las diferencias, con la pobreza, con la orfandad, la falta de padres, con la segregación racial. O sea, más allá de lo divino, lo hermoso, lo bellísimo de la obra, que la leen los niños y los adolescentes, en realidad es el hombre que vio que todos somos iguales, pero sin embargo, las cuestiones históricas y las cuestiones, digamos, hasta políticas, hacen que se resquebrajen realidades que son muy bellas. Así es la obra Tom Sawyer, y así también es más lindo, más aventura, Huckleberry Finn. Vamos a leer un pedacito entonces. Si vos me permitís. Por supuesto. Muchas gracias. Te voy a leer una muy graciosa y después otro pedacito más, ¿no? Tom saludó al romántico proscrito. Después, cuando lean, se van a dar cuenta porque no olviden las plataformas, no olviden las bibliotecas de las escuelas, no olviden que podemos leer hoy mucho más que antes. Hola, Huckleberry. Hola, chico, ¿qué te parece esto? ¿Qué llevas ahí? Un gato muerto. Déjamelo ver, Huck. Caracoles, qué tieso está. ¿Dónde lo has encontrado? Se lo compré a un chico. ¿A cambio de qué? De un billete azul y una vejiga que encontré en el matadero. Para hacer una pelota. ¿Dónde encontraste el billete azul? Se lo cambié a Ben Rogers hace 2 semanas por un aro de hierro. Oye, Huck, ¿tú sabes para qué sirven los gatos muertos? ¿Para qué? ¿Curan las verrugas? ¿De veras? Yo sé algo mejor. Apuesto que no, ¿qué es? Agua de yesca. Agua de yesca, le dice Huckleberry, ¿no? Yo no daría nada por el agua de yesca. Yesca viene a ser el hongo seco y restos de madera y todo con lo que se prende fuego, con lo que antes se prendía con piedra, o el famoso yesquero.
¿no? Que era un Sí, la piedra. Claro, en este caso son hongos y cosas secas para prender fuego. Agua de yesca, le dice Huckleberry. Yo no daría nada por el agua de yesca. Con que no, ¿eh? ¿La has probado alguna vez? No, yo no, pero Bob Tanner sí. ¿Quién te lo ha dicho? Pues él se lo contó a Jeff Thatcher, y Jeff se lo contó a Johnny Baker, y Johnny se lo dijo a Jim Hollis, y Jim se lo dijo a Ben Rogers, y Ben se lo contó a un gato negro, y el negro me lo... y Ben se lo contó a un negro, y el negro me lo dijo a mí. ¿Qué dices ahora? Bien, ¿y qué? Todos han mentido, al menos todos excepto el negro. No lo conozco, pero nunca he visto a un negro que no mintiese. Pero, aunque no lo creo, dime cómo lo hizo Bob Tanner, Huck. Pues metió la mano en un tronco podrido que tenía agua de lluvia. ¿De día? Por supuesto. Todo tipo de, imagínate, lo dejo acá, de lo que creían, lo que imaginaban, lo que decían los grandes que después repetían los chicos. Bueno, y todas las recetas. Las recetas. Muy bien. Acá otro pedacito que dice: Tom se disponía a ampararse en una mentira. Era un gran mentiroso. Según ellos, nunca habían conocido a un negro que no fuera mentiroso. ¿Más mentiroso que un Tom Sawyer? Nadie. Tom se disponía a ampararse en una mentira cuando vio 2 largas trenzas de cabellos dorados que pendían a lo largo de una espalda que reconoció en virtud de la eléctrica simpatía del amor. Y junto a esa personilla había el único sitio libre de la parte de las chicas. Al punto dijo: me he detenido a charlar con Huckleberry Finn. El pulso del maestro se paralizó. Los ojos se le abrieron desmesuradamente. Cesó el zumbido de la clase. Los alumnos se preguntaban si aquel insensato muchacho había perdido el juicio. ¿Qué? ¿Qué ha hecho usted?, balbuceó el maestro. Me he detenido a charlar con Huckleberry Finn, que estaba proscrito por muy malas conductas, etc. Las palabras no habían sido interpretadas de manera errónea. Tom Sawyer, esta es la confesión más sorprendente que he oído en mi vida. La simple palmeta no es suficiente para tal ofensa. Sáquese la chaqueta, o sea, iban a cascarlo. El brazo del maestro actuó hasta cansarse y la provisión de varas disminuyó notablemente. Luego siguió esta orden: ahora, señor, vaya usted a sentarse con las chicas y que esto le sirva de escarmiento. O sea, dijo que había hablado con Huckleberry para que le dieran una buena tunda para poder sentarse al lado de la chica de la que estaba enamorado. Y esto, yo sé, hay cosas muy duras, yo lo sé, pero lean porque se aprende tanto y se ven tantas cosas de estas historias, de estos momentos, además de la historia. Claro, decime si Tom Sawyer era la época. No era un rayo de vivo. Sí. Tom Sawyer era un rayo de vivo. Entonces Mark Twain hace de este personaje un personaje muy pícaro, pero realmente de enorme simpatía. Bueno, muchísimas gracias por esta columna, María. Y bueno, nos reencontramos la próxima. Nos reencontramos la próxima, encantada y feliz. Bueno, antes de despedirnos, también recordar sobre los talleres literarios de los días viernes, que no lo hemos dicho en otras columnas y que tenemos que volver a nombrarlos. Y ahora quiero a todos aquellos que estén interesados, tanto para hacer a distancia o para acercarse a nosotros, que se acerquen prontamente, porque ya tenemos una cantidad de personas que quieren entrar al taller literario. Nosotros tenemos un taller por ahora, que se hace los viernes en mi casa, desde las 5:30 aproximadamente hasta las 7:30, 8 menos cuarto de la tardecita noche, ya va a ser tardecita en unos días, que se puede hacer por Zoom durante esta época. Vamos a presencializarlo prontamente, pero aún estamos con medidas de prevención, digamos, ¿no? De cuidado, sanitarias, como corresponde. Bueno, ese taller literario que llevamos adelante Sandra del Río, ustedes la conocieron, licenciada, escritora, una comunicadora, bueno, se está llevando muy bien, pero vamos a hacer otros porque hay mucha gente inscripta. Es un taller al que se va a aprender a escribir, a mejorar, para publicar o para participar en concursos o no, o solo para leer, para estar, para charlar, para compartir un café, un té, un mate, hacemos siempre algo rico, y de alguna forma es aquello que vos decís muchas veces, un café literario. Es decir, es compartir un rato entre amigos. Todo el que quiere aprender, va y aprende, incluyéndonos. Todo el que quiere mejorar, va y mejora, incluyéndonos. Pero además está el hecho de pasar un rato, de leer, de aprender de estas cosas, de llevar un libro, de ilustrarnos a nosotros acerca de autores que no conocemos, de indagar.
Muchas gracias por recordarnos. ¿Vamos a dar los teléfonos? Sí, el de Sandra del Río es 099-990-204. También, si no, pueden buscarla por el Facebook, también Sandra del Río. Exacto. Yo no tengo Facebook, pero doy mi teléfono. Sí. 099-702-381. Me pueden encontrar allí, 099-702-381. Me hablan de su interés e inmediatamente, de pronto no lo haré, pero en el correr de un par de horas me comunico con los interesados de inmediato. Muchas gracias por este recuerdo. No, por favor. Bueno, nos reencontramos entonces la próxima semana. Por supuesto, encantada.